¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Este domingo nos toca comentar un pasaje muy interesante del Evangelio de San Marcos, un pasaje en el cual se pinta, diríamos así, se pinta la contradicción entre lo que nos presenta el poder en este mundo y el poder desde el punto de vista de Jesús. Pero vamos primero a la primera lectura del profeta Isaías en el capítulo 53. Señalemos que el profeta Isaías, ya lo hemos dicho otras veces, pero lo señalamos ahora, es un libro que no está escrito de una sola vez, sino que tiene como tres partes, ¿no? El primer Isaías, el segundo y el tercero. El texto que nos toca comentar este domingo es del tercer Isaías, lo que se llama el Trito Isaías, en donde están lo que se llaman los cánticos del siervo de Yahvé, que son 4 cánticos distribuidos a lo largo del libro, sobre todo esta tercera parte, en donde se presenta un misterioso siervo de Yahvé, que es algo así como una anticipación de la pasión de Cristo, tanto que los padres de la Iglesia llamaron sobre todo a este capítulo de Isaías el quinto evangelio, como que estuvieran ya prediciendo, premostrando lo que fue la pasión de Jesús efectivamente. En el capítulo 53 de Isaías, primero de los libros de los profetas en el Antiguo Testamento. A ver si abrimos la Biblia, ¿sí? Libro de los profetas. El primero de todos, Isaías, capítulo 53, versículo 10. 10 y 11, vamos a leer. ¿Lo tiene ya? Capítulo 53, versículo 10 y 11. Dice así: plugo a Yahvé quebrantarle con dolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Quiere decir que agradó a Dios, plugo a Yahvé, agradó a Dios quebrantarlo con dolencias. Está como anunciando la pasión de Cristo, las dolencias de Cristo, ¿no? Se da a sí mismo en expiación. Hay allí algo que las primeras comunidades leyeron ya como aplicado directamente a Cristo, que Él expía el pecado por nosotros, que Él muere por nosotros en expiación de nuestro pecado. Verá descendencia, alargará sus días. ¿Cuál será la descendencia de este siervo de Yahvé que da su vida en expiación? Y la descendencia de Cristo, que somos todos nosotros. No es ciertamente una descendencia biológica, sino una descendencia espiritual. Y dice: por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Por sus desdichas justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Justificará a muchos. Esto lo toma la carta a los Romanos en el capítulo 3, versículo 26. Citamos nada más para que usted lo anote, si quiere, Romanos 3, 26, en donde San Pablo lee este texto y lo aplica directamente a Jesucristo. Justificará a muchos. La muerte de Cristo nos ha traído la justicia, nos ha traído la salvación, nos ha traído la liberación. De modo que este siervo de Yahvé que nos presenta aquí el profeta Isaías en el capítulo 53 está como adelantando lo que luego vamos a leer en el Evangelio cuando leamos la pasión de Cristo, ¿no? Un hombre de dolores, nos dice el texto, acostumbrado a los sufrimientos, es decir, las dolencias, ¿no?, que dice aquí el texto, que sufre Cristo, pero en expiación.
es un poco para explicar lo que nos va a decir el Evangelio de hoy, que es un Evangelio desafiante, un Evangelio fantástico, muy rico en consideraciones, en análisis que se puede hacer de este Evangelio. Veamos entonces el Evangelio, capítulo 10 de San Marcos, capítulo 10, versículo 35, hasta el 45. Son 10 versículos maravillosos, 10, 35 al 45. Pero este texto, que vamos a comentar enseguida, hay que ubicarlo, como siempre decimos, en el contexto. O sea, ¿qué hay antes y qué hay después de este texto? Jesús, segunda parte del Evangelio de San Marcos, del capítulo 8, 29 en adelante, Jesús comienza a ir hacia Jerusalén. Por lo tanto, comienza el camino de la pasión. Y en el camino va como manifestándole a los apóstoles lo que va a pasar en Jerusalén. Va anunciando su pasión. Esto lo hace Jesús por 3 veces. En las otras 2 oportunidades que ya leímos, Jesús no encuentra correlato, no encuentra comprensión en los discípulos. En la primera vez que anuncia, Pedro es el que sale a contestarle, diríamos, a retarlo a Jesús y a decirle eso no. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. En el segundo anuncio de la pasión, los discípulos tampoco entienden nada y comienzan a hablar de quién será el más grande en el reino de los cielos. Tampoco entienden nada. Y en el tercer anuncio de la pasión, tiene como correlato la nada de comprensión que los apóstoles tienen respecto a lo que Jesús dice. O sea, Jesús anuncia su pasión por 3 veces y las 3 veces los apóstoles no entienden. El texto que hoy nos toca comentar, el de Marcos 10:35, viene casualmente como un texto que está entre, fíjese bien el lugar que ubica, que está el texto, ¿no? Está entre el tercer anuncio de la pasión, donde Jesús les dice, el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas, lo condenarán a la muerte, ¿no? Tercer anuncio. Y el capítulo 11, que viene después de este párrafo que hoy vamos a comentar, que es la entrada de Jesús ya en Jerusalén. O sea, por un lado está el anuncio que Jesús hace de la pasión y por otro lado ya el inicio de la pasión cuando entra en Jerusalén. En el medio de esto está el texto que hoy vamos a comentar, que consiste en un pedido que le hacen 2 de los apóstoles, los hijos del Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos del Zebedeo? Santiago y Juan, los 2 hermanos. Aquellos que en el Evangelio aparecen también con un apodo, el apodo los hijos del trueno o Boanerges, por su carácter impetuoso. Estos 2 son aquellos que cuando Jesús pasaba por Samaria y andaban buscando alojamiento, se dan con que los samaritanos no lo querían alojar a Jesús porque iba a Jerusalén. Los samaritanos con los judíos no se pueden ni ver. Y entonces Santiago y Juan le dicen a Jesús, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo que los achicharre a todos estos que no te quieren recibir? Y Jesús dice, no, muchachos, tranquilos, sigamos el camino, ¿no? Bueno, estos 2, impetuosos, fogosos. En Marcos aparece la petición de estos 2
como que ellos la hacen. En cambio, en San Mateo, la petición la hace la mamá. Una variante interesante. Pero vamos a lo que presenta San Marcos. Dice que se le acercan a Jesús, quiere decir que no estaban tan cerca, se le acercan. Los otros 10 quedan un poco lejos. Diríamos que estos dos toman la iniciativa. En criollo diríamos los primerean a los otros, ¿no? Y le dicen a Jesús, fíjense el texto, porque en el texto tenemos la clave de la interpretación. Maestro, le dicen, maestro. O sea, reconocen a Jesús como maestro. Queremos que nos concedas lo que te pidamos. Fíjense el atrevimiento de estos dos. Queremos que nos concedas lo que te pidamos. No dicen, queremos que nos concedas si se puede, si se da la oportunidad, si usted lo considera oportuno. No. Sí, queremos que nos concedas, así lisa y llanamente. Y no que nos concedas alguna cosa, no, lo que te pidamos. Sí, todo lo que queremos pedirte, queremos que lo concedas. No es una petición ligera, una petición tímida, no, es una petición que se corresponde con el carácter, ¿no? El temperamento de estos dos hermanos, Santiago y Juan. Y Jesús les dice, ¿qué quieren que les conceda? Bueno, ¿qué quieren? Jesús podría haber dicho, bueno, un momentito, esto de que lo que te pidamos así, sin más ni más, Jesús los deja hablar. ¿Qué quieren? Y ellos le responden, fíjese lo que piden estos dos, verdadero atrevimiento. Concédenos que nos sentemos en tu gloria, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Cuál es la gloria en la que ellos están pensando? Cuando estés en tu gloria, ¿no? Concédenos que nos sentemos en tu gloria. Para Jesús, la gloria va a ser estar con el Padre, la gloria va a ser la cruz, en definitiva. Pero para los dos discípulos estos, Santiago y Juan, la gloria es la gloria humana. Ellos están pensando en un Jesús que va a Jerusalén y que en Jerusalén va a entrar en su gloria, es decir, se va a manifestar como el Mesías glorioso, va a triunfar y se va a instaurar el reino de Israel. Están pensando en un mesianismo político, en un poder político, en un poder temporal. Pero Jesús, cuando habla de su gloria, habla de otra cosa. Habla de la cruz, habla de la vida entregada, habla de la gloria que el Padre le va a dar con la resurrección, pero de ninguna manera Jesús habla de una gloria humana. Pero estos dos, que tienen la idea que tenía la mayoría de que el Mesías tenía que ser un Mesías político, le piden, ¿no?, estar uno a la derecha, otro a la izquierda, que nos sentemos, dice. Esto de sentarse indica permanencia, ¿no? No dicen, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué trabajito querés que hagamos para que nosotros lleguemos a él? No. Queremos y que nos sentemos, es decir, que adquiramos una situación social que nos permite ya, en criollo diríamos, quedar parados para siempre, diríamos, ¿no? Así en criollo. Es más o menos lo que a veces plantean en las campañas políticas, ¿no? Bueno, sí, yo te apoyo, pero cuando vos llegues al poder tenés que dar tal cosa y tal otra para mí, ¿no? Bueno, algo así. Queremos uno a la derecha, otro a la izquierda. Una especie de primeros ministros, ¿no? Una cosa así.
cuál era la costumbre en esa época, y que el que ejercía el poder tenía algunos más cercanos, los adláteres, los amigos, que compartían un poquitito el poder y eran, diríamos, la casta privilegiada del poder que rondaba ahí alrededor, como era, por ejemplo, en el caso de Herodes Antipas en la Galilea, que tenía toda una clase pudiente alrededor de él, que también tenían algo del poder que él tenía. Bueno, los apóstoles imaginaban un poco eso, ¿no? Y fíjense lo que Jesús les responde. No saben lo que piden, les dice. Les está diciendo, ustedes no entienden nada, son una manga de ignorantes, no saben lo que piden. Y después les dice, ¿pueden beber el cáliz que yo voy a beber o ser bautizado con el bautismo que yo voy a ser bautizado? ¿Qué es este cáliz y este bautismo? Lo decimos después de la pausa, ya volvemos. Una pausita, una reflexión, ya regresamos. Dios estaba en el cielo mirando cómo actuaban los hombres en la tierra. Reinaba la desolación. Más de 6.000 millones de seres humanos son pocos para alcanzar la magnificencia divina del amor, suspiró el Señor. El Padre vio a tantos humanos en guerra, esposos y esposas que no completaban su espíritu, ricos y pobres apartados, sanos y enfermos distantes, que un buen día reunió a un ejército de ángeles y les dijo: pueden ver a los seres humanos, necesitan ayuda, tendrán que bajar a la tierra. ¿Nosotros?, preguntaron los ángeles ilusionados y asustados, llenos de fe. Sí, ustedes son los indicados. Nadie más podría cumplir esta tarea. Como los hombres se han olvidado de que los hice distintos para que se complementasen unos a otros y así formaran el cuerpo de mi Hijo amado, bajarán ustedes con francas distinciones y tareas especiales. Tú tendrás memoria y concentración de excelencia. Serás ciego. Tú serás elocuente con tu cuerpo y muy creativo para expresarte. Serás sordomudo. Tú tendrás pensamientos profundos. Escribirás libros, serás poeta. Tendrás parálisis cerebral. A ti te daré el don del amor. Habrá muchos otros como tú en toda la tierra, y no habrá distinción de raza, porque tendrás la cara, los ojos, las manos y el cuerpo como si fueran hermanos de sangre. Tendrás síndrome de Down. Tú vivirás en la tierra, pero tu mente se mantendrá en el cielo. Preferirás escuchar mi voz a la de los hombres. Tendrás autismo. Al último angelito le dijo: serás hábil como ninguno. Te faltarán los brazos y harás todo con las piernas y la boca. Los ángeles se sintieron felices con la distinción del Señor, aunque les causaba enorme pena tener que apartarse del cielo para cumplir su misión. ¿Cuánto tiempo viviremos sin verte? ¿Cuánto tiempo lejos de ti? No se preocupen, estaré con ustedes todos los días. Y bajaron a la tierra emocionados. Cada uno llegó al vientre de una madre. Al nacer, fueron recibidos con profundo dolor. Causaron miedo y angustia. Algunos padres rehusaron la tarea. Otros la asumieron enojados. Otros se echaron culpas hasta disolver su matrimonio. Y otros más lloraron con amor y aceptaron el deber. Siguen bajando ángeles a la tierra con espíritus superiores en cuerpos limitados, y seguirán llegando mientras haya humanidad en el planeta. Como los angelitos saben que su misión y sus virtudes son unión, fe, esperanza y caridad, gobernadas por el amor, ellos han sabido perdonar y con gran paciencia
pasan la vida iluminando a todo aquel que los ha querido amar. Muy bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia. Habíamos quedado con que íbamos a explicar qué quiere decir esto de beber el cáliz que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado, ¿no? Fíjense, acá hay ante todo una doble forma de expresión, ¿no? Un verbo en activo y un verbo en pasivo. El verbo en activo es beber, quiere decir que hay una decisión de hacerlo. Y el verbo en pasivo, ser bautizado, significa algo que va a suceder, que nos va a tocar, ¿no? Que no lo decidimos nosotros. ¿Qué es esto de beber el cáliz? En nuestro idioma diríamos pasar el trago, ¿no? El trago amargo, lo decimos en nuestro vocabulario, ¿no? Ustedes podrán pasar el trago amargo de, ¿no? Jesús, cuando habla de beber el cáliz, se refiere a su pasión. Dice, ustedes podrán pasar el trago, es decir, podrán aguantar, entre comillas, esto de la pasión que se viene, porque vamos camino a Jerusalén. Y luego dice ser bautizados, es decir, ser sumergidos en el agua. La palabra baptizein en griego significa ser sumergidos en el agua, ¿no? No es echar el agüita, es ser sumergidos. Entonces, esto de ser bautizados, ser sumergidos en el agua en la que yo seré sumergido, quiere decir, pueden ustedes bancarse, diríamos en criollo, lo que yo me voy a bancar allá en Jerusalén, cuando se me venga el mundo encima, cuando tenga que soportar la pasión. Esto es lo que Jesús les dice, ¿no? Como diciendo, bueno, ustedes tienen que tener, si quieren el puestito, tienen que estar dispuestos a afrontar las dificultades que hay que afrontar, ¿no? Pero se ve que ellos no entienden nada, porque así muy suelto de cuerpo le contestan, sí podemos, como diciendo, si tenemos que pagar alguna cosita, aguantarnos algo para tener el puestito, no importa, ¿no es cierto? Sí, podemos. Esta respuesta así tan simple, tan rápida, señala la poca comprensión de la cosa, porque ni se han demorado en contestar, ¿no? Una cosa así muy ligera. Y Jesús les dice, el cáliz que yo voy a beber, sí lo beberán. O sea, en la pasión van a estar y van a tener que saber lo que es, ¿no? Y ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado también, y van a tener que bancársela, ¿no? Dice, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado. ¿Qué quiere decir esto? Es interesante que cuando Jesús responde, la palabra que usa para hablar de la izquierda es otra palabra, porque sentarse a la izquierda era un poco despectivo. Entonces Jesús usa otro término en griego para indicar sentarse en un lugar de honra, ¿no? Esto quiere decir, ¿qué es esto de que yo no lo puedo conceder, no es cosa mía, sino que es para quienes está preparado?
Quiere decir que el poner a alguien así a la derecha o a la izquierda, es decir, los primeros puestos, no depende del Padre, no depende de Él, no depende de nadie, depende del que quiera seguir a Jesús por el camino de la cruz. Ahora, fíjese qué curioso. Derecha e izquierda, Jesús en el medio. ¿Dónde se dio esto? En la cruz. ¿Y quiénes estuvieron a la derecha y a la izquierda? 2 ladrones. O sea que Jesús les hace ver claramente que esto de la derecha y la izquierda no se trata de puestitos de privilegio, sino de puestos de servicio en donde se juegan la vida. Por lo que viene después, y Jesús ve algo que sucede acá después de este intento de estos dos. Dice, al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Claro, porque querían lo mismo. Ellos también querían puestitos en el reino. Y como ven que todos le ganan de mano, se ponen furiosos. Dice, se indignaron contra Santiago y Juan. Se plantea allí la primera división, diríamos, en el grupo de los 12, parecida a la división del reino de Israel, donde eran 12 tribus, quedaron 2 en el sur y 10 en el norte cuando se dividió el reino. Entonces, estos 10 se indignaron, se pusieron furiosos, porque claro, ¿esto qué quiere decir? Que ellos querían lo mismo. Y entonces Jesús los llama y les dice, esta palabra los llamó, o llamándoles, quiere decir que Jesús tenía el poder y no porque estuvieran muy lejos, sino vengan aquí que yo les tengo que enseñar algo. Los llamó y les dijo, saben que los que son tenidos como jefe de las naciones las gobiernan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder. Está señalando la forma del ejercicio del poder en los reinos paganos, diríamos, en los reinos de este mundo. Bueno, cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Los que son tenidos como jefes gobiernan como señores absolutos, oprimen con su poder. Bueno, que le caiga el sayo a quien le toque, ¿no? Y Jesús dice, no ha de ser así entre ustedes, sino el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor. Primera advertencia. Para ser el primero, el grande, hay que ser el servidor. En la comunidad de los discípulos, el primero no es el que está por encima de, sino el que está debajo de los demás, para servir. Y después dice, en la segunda advertencia, o la segunda parte, que no es igual que la primera, dice, y el que quiera ser el primero entre ustedes, será esclavo de todos. No dice de la comunidad, de todos. Jesús abre el panorama y hace ver que el que quiera ser primero, es decir, que quiera realizarse plenamente, tiene que ser servidor de todos. ¿Qué significa esto de ser esclavo? Dice el texto. Doulos en griego. El esclavo era el que estaba por debajo, el que consideraba a los demás como señores. Entonces, esto de era esclavo de todos, quiere decir, los discípulos de Jesús tienen que ser aquellos que consideran a los demás como señores, se ponen a su servicio y los ayudan, inclusive a aquellos que están esclavizados por los poderes de este mundo, a buscar la libertad, a ser protagonistas de la liberación. El cristiano no puede permitir no jugarse para que en el mundo haya justicia. Tiene que ser esclavo de la dignidad de los demás, es decir, estar al servicio de la dignidad de todos.
cualesquiera que sean de la comunidad o no, sean cristianos o no. Dice que tampoco el Hijo del Hombre, título que Jesús usa para sí mismo, como diciendo, la plenitud del ser hombre es Jesús, vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí está lo de la primera lectura, lo del rescate. En definitiva, a la apetencia de poder de los discípulos, Santiago y Juan, los otros 10, Jesús responde con la condición fundamental para ser discípulo: ser servidor, ser esclavo, dar la vida, ponerse al servicio de los demás, ser de alguna manera un contracorriente, es decir, no creerse con derechos sobre los demás, sino con deberes para los demás. El que quiera ser primero tiene que hacerse el último, el esclavo de todos. Qué hermoso pensar esto en el clima de lo que hoy vivimos. Tantas apetencias de poderío, tantos deseos de estar por encima de, tanto en la familia, cuando el esposo quiere estar por encima de todo, o la esposa quiere estar por encima de todo, como en las instituciones intermedias, las instituciones educativas, como en el ámbito de la política, en donde el uno quiere llegar al poder para estar por encima, para prepiar, para ningunear, como se dice ahora, a aquellos que están por debajo. ¿Cuántas cosas vemos en donde esto del poder, del querer estar por encima, del llevarse por delante a todos, es casi como regla común? Y cómo Jesús nos cambia el esquema. Nosotros, tanto fuera como dentro de la iglesia, buscamos el poder, el posicionamiento, el estar por encima de, el mandarnos la parte, o buscamos ser discípulos de Jesús poniéndonos al servicio. Para preguntárselo, ¿no? Hasta acá llegamos. Que nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.